La Guerra de Secesión o Guerra Civil Estadounidense fue un conflicto bélico librado en los Estados Unidos desde 1861 hasta 1865. El conflicto enfrentó al ejército de la Unión, la parte norte, liderado por el presidente Abraham Lincoln, y al ejército confederado, la parte sur, liderado por el general Robert Lee. La principal causa del conflicto fue la esclavitud, puesto que ésta ya había sido abolida en la parte norte, pero seguía siendo legal en el sur. Resultado de la división entre los esclavistas y los abolicionistas en el Partido Demócrata, la dependencia del sur en la esclavitud y la posición minoritaria de los estados esclavistas en el Congreso, la guerra estalló en abril del 1861. Las fuerzas de los Estados Confederados de América atacaron Fort Sumter en Carolina del Sur, poco después de que el presidente Abraham Lincoln asumiera su cargo. Los nacionalistas de la Unión proclamaron lealtad a la Constitución de los Estados Unidos y se enfrentaron a los secesionistas de los Estados Confederados que defendían la esclavitud y los derechos de los estados a no solo mantenerla, sino también a expandirla a los nuevos territorios. Entre sus características más importantes podemos destacar las siguientes. La Guerra de Secesión duró 4 años, desde el primer disparo en Fort Sumter en abril del 1861 hasta la rendición del general Lee en abril del 1865. Esta guerra tuvo un gran impacto en los Estados Unidos y en todo el mundo. Se estima que murieron unos 620,000 soldados y muchos más resultaron heridos o discapacitados. También tuvo consecuencias políticas y sociales significativas, incluyendo la abolición de la esclavitud y la unificación de los Estados Unidos. Además, durante la guerra, ambas partes utilizaron diferentes estrategias militares para tratar de ganar la ventaja. El norte utilizó su superioridad numérica y económica para lanzar una guerra de desgaste, mientras que el sur confió en la defensa y en la guerra de guerrillas. En cuanto a sus causas y consecuencias, la Guerra de Secesión fue causada por la continuación de la esclavitud en los Estados Unidos después de la independencia y la creación del Partido Republicano que abogaba por su abolición. La guerra resultó en la abolición de la esclavitud y la muerte de más de 750,000 militares y civiles. También causó la destrucción de gran parte de la estructura productiva y de la infraestructura del sur, así como la disolución de la Confederación y la reintegración de los estados rebeldes en los Estados Unidos. La era de la Reconstrucción intentó restaurar la unidad nacional, fortalecer los poderes del gobierno nacional y conceder derechos civiles a los esclavos liberados. Sin embargo, también creó resentimiento entre muchos blancos sureños que se manifestó en la creación del Ku Klux Klan, un grupo de odio supremacista blanco estadounidense conocido por promover por medio de actos violentos y propagandísticos el racismo, la xenofobia, la homofobia, el anticatolicismo y el anticomunismo. La respuesta marxista a la industrialización se centra en la explotación de los trabajadores, así como en la desigualdad económica y la concentración de poder en manos de unos pocos propietarios. Marx creía que solo mediante la abolición de la propiedad privada y la creación de una sociedad socialista se podría lograr una distribución más justa de la riqueza y una vida más significativa para los trabajadores. La industrialización generó profundas desigualdades sociales y económicas, explotación laboral y marginación de los trabajadores, condiciones que motivaron el surgimiento y desarrollo del marxismo como teoría crítica del capitalismo y de la sociedad industrial y como propuesta política y social alternativa. La respuesta marxista a la Guerra de Secesión se centró en la lucha por los derechos de los trabajadores y las minorías y en la crítica del sistema capitalista que había llevado a la guerra y a las desigualdades y opresiones que continuaron después de ella.
La respuesta marxista también incluyó la formación de organizaciones laborales y políticas, así como la promoción de la solidaridad entre los trabajadores y las minorías oprimidas para luchar por un cambio social radical. La industrialización fue un factor clave en el desarrollo de Estados Unidos en el siglo XIX y tuvo un papel importante en el contexto de la Guerra de Secesión. Desde una perspectiva marxista, la industrialización reflejó una concentración del poder económico y político en manos de una élite de propietarios capitalistas, lo que llevó a una creciente explotación de los trabajadores, y la respuesta marxista incluyó la lucha por los derechos de los trabajadores y la transformación radical de la sociedad.